And we are live. ¿Qué más pasó, me Fran? ¿Qué más, pero vieron no? ¿Cómo vas? Bien, bien, pues vamos a empezar. Para los que no saben, esta transmisión se nos cayó, entonces tocó volver a empezar desde nuevo porque no se escuchaba ni chingua. Pero igual hay gente en el chat, entonces para los que se acabaron de conectar, pues les va a tocar empezar desde cero. Así que afortunados, aunque llegaron tarde. Frank, de nuevo, qué pena. Antes de que sigamos, una presentacióncita de quién es Fran Esteban. Obviamente ya muchos te conocen, yo te conozco, la mayoría de gente te conoce, pero ¿quién es Fran Esteban? Bueno, mi nombre es Fran Esteban García Gaviria, soy de la vereda Monteloro, aldea Fortín de las Aguas. De profesión soy zootecnista, tengo una maestría en planeación territorial y gestión ambiental, una en gestión pública. He tenido la oportunidad de ser presidente de Junta de Acción Comunal, de ser concejal, de estar en la Secretaría de Agricultura. Tuve la oportunidad de ser candidato a la alcaldía hace 4 años por un movimiento ciudadano que se llama Transformando el Territorio y acá estamos, Alfredo. Me alegra mucho, Frank, tenerte acá de nuevo. Nosotros te tuvimos vos fuiste el segundo capítulo de este podcast. Sí, por allá en octubre del año pasado, más o menos. Muchas gracias, hombre, por tenerle fe al proyecto y vos siempre te has prestado pues las cosas y pues ya la verdad hoy esto ha cogido como una buena atracción y lo ve cierta cantidad de gente, entonces muchas gracias por prestarnos tu tiempo. Frank, vamos de una vez creo que a lo que nos compete el día de hoy, que es el tema político. Repitiendo la pregunta porque ya la había hecho ahorita, sino que sí, tocó que se cayera la transmisión porque así es la vida, nunca nada sale como uno quiere que salga. Hablando de cosas que no salen como uno quiere que salga, ¿por qué Omeo ya no sos candidato a la alcaldía y ya sos candidato al consejo? Listo, yo ahorita también te contaba pues que nosotros hace 2 años o un poco más de 2 años arrancamos un proceso donde dijimos, venga, los que queremos que el asunto sea diferente en Barbosa, que queremos un progreso para Barbosa, que haya realmente un desarrollo para el municipio de Barbosa, nos tenemos que empezar a juntar y a sentarnos y a conversar sobre eso y realmente a estructurar una propuesta sobre el tema, sin importar quién sea el que lidere como tal, que liderara el proceso, ¿cierto? Todos estamos ahí dentro del proceso, obviamente tendrá que haber una persona quien lo lidere y en ese orden de ideas pues arrancamos hace 2 años sin que hubiese nadie diciendo no, es que soy yo, no sé qué, no, o vamos a trabajar para alguien, no, absolutamente nada. Y ya pues ahorita hace más o menos un mes empezamos a trabajar sobre alianzas y a sentarnos a conversar, venga, es que todos los que tenemos pensamientos en común frente a cómo debe ser el municipio, frente a lo que queremos, frente al progreso como tal y el desarrollo del municipio, sentémonos y empecemos a trabajar sobre el tema. Teniendo en cuenta que de esas personas que lideramos procesos, pues alguno tendrá que ser el que sea el garante como tal del proceso y los otros no, los otros asumirán unos roles dentro del proceso que son absolutamente importantes como tal y que de alguna manera van a generar confianza al proceso y a una alianza que va creciendo y en ese orden de ideas pues tomamos la decisión que fuera el médico Víctor Graciano quien fuera el garante como tal del proceso a este trabajo que también nosotros desde hace 2 años le venimos trabajando es a una agenda a futuro, a una agenda en 2024-2044 donde queremos que realmente sí haya un modelo de desarrollo económico para el municipio como tal. Hombre, ¿cómo fue ese proceso de decir yo ya no soy el candidato sino que va a ser Víctor? ¿Cómo fue como esa democracia interna? ¿Cómo fue ese proceso? Sí, lo que hicimos fue que nos sentamos y empezamos, digamos, a analizar dentro de las posibles alianzas, quién puede empezar a digamos, como de alguna manera también a atraer gente, a atraer procesos, a atraer grupos como tal, pues dijimos, no, pues casi que todos tenemos la misma capacidad, pero yo dije, no, venga pues sí, para que no nos pongamos aquí en la pelea o haya que sacar la moneda o que haya que irnos pues a un tema de por ejemplo, de una encuesta que me parece que una encuesta es
genera costos de los cuales pues recursos que no tenemos y que si los adquirimos pues pueden ser utilizados en otra cosa y que en aras de trabajar realmente por Barbosa, y si queremos hacer algo por Barbosa, una de las cosas que nos toca hacer a veces es eso, y no tuve ningún inconveniente en hacerlo, no me sentí mal por eso, me siento muy bien porque me parece que hemos hecho una gran alianza y que hemos fortalecido como tal ese sueño que queremos y que ya lo arrancamos hoy y que queremos que sea, digamos, como ese primer tiempo frente a eso que queremos a 20 años. Hombre, Frank, yo te quiero hacer una pregunta así como un poquito capciosa, es ¿qué tanto sientes que te afectó a tu proceso de precandidato a la alcaldía ese rumor de que vos eras el del alcalde? Eso fue, digamos que para mí es un asunto de que yo decía, venga, esto es para sentirme contento, en el sentido de que las otras campañas, Pepe Sierra, por ejemplo, que ha sido una de las, que ha sido, digamos, como que lo único que han logrado hacer daño supuestamente en mí, que es que yo era el candidato del alcalde, ¿cierto? Cosa que es absolutamente falsa, porque es que nosotros arrancamos a hacer política, y lo digo desde mi grupo primario, desde el 2007, cuando tomamos la decisión que yo fuera el que aspirara al consejo para empezar un proceso, y desde el 2007 a la fecha nosotros no hemos tenido absolutamente ningún jefe ni nadie que esté detrás de nosotros apoyando, diciendo, financiando o decirles que nosotros somos el candidato de X o Y. Eso es absolutamente falso, cosa que para mí dentro del proceso te confieso que de alguna manera hizo daño. Y porque cuando te digo sentirme contento, yo porque es lo único que pudieron encontrar, decir una mentira de esas, que yo era el candidato del alcalde, cuando no es, eso es absolutamente falso, y no pudieron encontrar absolutamente nada más, pues porque obviamente no lo van a encontrar. Entonces me siento contento porque cuando yo digo que estoy en la política, me siento absolutamente orgulloso de estar en el ejercicio y de saber que las cosas que he hecho las he hecho bien, y que aquí estamos absolutamente tranquilos, mirando a la gente a la cara, mirándolos a los ojos cuando hablamos con ellos, y en la calle tranquilamente pudiendo hablar con vos, de plantearte una propuesta, de pedirte un voto. Yo sí te quería preguntar, como además de Pepe Sierra y las páginas falsas que dieron, como, y pues también acá Jaime Vanegas dijo que vos eras el del alcalde, pero pues por lo menos eso era una cara específica haciendo el comentario y no una sí, falso. Jaime también es muy mentiroso, porque incluso yo escuché, es más, me enviaron ese pedacito cortico cuando él decía, no, es que allá las órdenes se van, claro. Exacto, y hombre, pues yo no he escuchado ninguno, por lo menos no he visto ese. ¿O vos crees que tal vez fue un poco por el tema del caudillo abierto que se hizo de la valorización del predial? De la actualización catastral. De la actualización catastral. Es que es una de las cosas, Alfredo. Estuviste como liderando ese proceso, y que en cierta medida la alcaldía no se opuso a ese proceso y que estaba a favor. Y si no se puede poner. Entonces, uno dice que no se puede oponer, pero si ellos se quieren oponer, se van a oponer. No se puede, porque es que hay un asunto con ese tema. Sabes que los políticos hacen lo que se les dé la gana. Sí, pero tal vez de frente no se oponen, pero si les hubiera molestado la situación, algo hubieran hecho. No, es que veo que había cierta, como estaban de acuerdo la gente de la administración y la gente del caudillo de hombre, esto no está bien. Del cabildo. Perdón, del cabildo. Esto no está bien. Entonces, ¿no sientes que tal vez esa situación o ese contexto fue el que hizo que fuera muy fácil recriminarte como el candidato del alcalde? No, es que hay un asunto frente a eso, Alfredo. Para mí, una de las cosas que ha hecho más nefastas esta administración municipal, pues además de que ha hecho muy poco, pero lo que ha hecho es absolutamente nefasto, y lo único bueno que iba a ser, una de las cosas buenas que iba a hacer, que son muy poquitas, iba a ser lo del centro vida para el adulto mayor, y el consejo solamente por un asunto político no se lo admite. Pero una de las cosas absolutamente nefastas es la actualización catastral, de cómo se lava las manos de la manera así más bacaneada, y dice es que
yo no fui quien hizo la actualización catastral, sino que lo hizo el área metropolitana que se convirtió en gestor catastral del municipio. Y yo digo, venga, pero si yo soy el alcalde del municipio, si una de las cosas que más afecta políticamente a un político, porque es absolutamente impopular, es un tema de impuestos y de actualizaciones catastrales, como a una situación como estas, que es absolutamente arbitraria, nefasta, infame, lo que vos le querás decir, porque es que es increíble que predios que se subieron hasta un 5000%, predios que jamás han cambiado desde que se hizo la actualización del PBOT, el PBOT no ha cambiado desde 2015, el uso del suelo de esos predios siguen siendo agrícolas, siguen siendo pecuarios, la destinación de los predios siguen siendo de viviendas, siguen siendo agrícolas. Entonces, ¿cómo va a ser que una finca, por ejemplo, en La Tolda, que tenía un avalúo catastral de 26 millones de pesos, valga ya 700, o una en Monteloro que valía 28, ya valga 500, o una en La Quiebra que valía 46 y ya vale 1200 y 1500 o hasta 2000, o una en Matasano que tenía un avalúo de 200 y ya vale 4000, casi $1.000.000. Entonces, frente a esa situación absolutamente nefasta, como una administración simplemente se lava las manos y dice, es que yo no fui, pero es que yo no tuve la culpa, pero es que a mí cuando me llega el impuesto predial me aparece Barbosa Social en la gente. A mí me aparece una facturita que tiene el escudo de Barbosa y tiene un logo de un plan de desarrollo y de un gobierno de turno. Entonces, no es la responsable de la administración municipal, claro que sí, porque es que yo no puedo aceptar, o no puedo hacer la de Simón Gaviria, es que no leí, pero firmé. No, es... Entonces, frente a eso, el único que ha dado la cara y que ha luchado contra eso, frente a eso he sido yo, aunque hay otros candidatos como es Jaime, como es Camilo, que empiezan a decir que no, es que yo no fui, es que eso es mentira, yo soy el que estoy liderando. Pues yo sí quiero que ellos me muestren pruebas de lo que se viene haciendo y que me las pidan a mí para yo mostrarle qué es lo que hemos venido haciendo. Si no le he enviado cartas, no sé cuántas, al área metropolitana como gestor catastral, porque además hicieron un contrato absolutamente nefasto, un contrato donde fue creo que 2.400 millones de pesos, donde supuestamente solamente hicieron el 15% de los predios del municipio, cuando se supone, según ellos, el municipio tiene 22.000 predios. Si vos sacas el 15% y lo dividís en 2.400, ¿en cuánto te da una visita, por ejemplo? Entonces, asuntos que se les pidió, por ejemplo, a la metropolitana que nos dieran las tarjetas, nos dieran los perfiles profesionales de quien habían sido los contratistas, de los que habían hecho el tema de los avalúos y de las actualizaciones como tal, las tarjetas profesionales, digamos como información que es pública, porque si son convenios y contratos públicos, eso tiene que ser público. Nunca nos lo dieron. Mandamos carta al DANE, mandamos carta a la Superintendencia de Notariado y Registro, mandamos carta al LIGAC, mandamos no sé cuántas cartas a la administración municipal y simplemente no pasa nada. Y es un tema, Alfredo, que si nosotros permitimos que esto pase el año entrante va a ser absolutamente nefasto, porque lo que yo te digo, el señor que tenía su finquita, que tenía un avalúo de 110 millones de pesos y pagaba, por decir algo, 200, 300 mil pesos, el año entrante va a tener que pagar 15 millones de pesos. Va a tener que sacar más de un salario mínimo mensual para pagar, o sea, cada mes tendrá que sacar más de un salario mínimo mensual para pagar su impuesto predial de todo el año, porque es 15 millones de pesos. Dígame una persona, un campesino, ¿de dónde va a sacar esa plata? Vender el terreno. Pero ¿y quién se lo va a comprar? Por ese precio, nadie, absolutamente nadie, porque empezando de que si va a ser una... Pero, ¿vos no crees que, y no te estoy juzgando, realmente no sí, lo claro, tomes como una crítica demasiado pesada, pero vos no crees que el hecho de que vos hayas sido el líder o una cara muy visible dentro de ese proceso hizo que muchas personas se sintieran desanclados o alejados del proceso, porque eso es simplemente una campaña de Fran Esteban? Sí, lo que pasa es que de hecho eso fue lo que dijeron,
que eso era un asunto de oportunismo que yo había hecho y que había sido un tema, digamos, de alguna manera político. Y político, claro que es político, claro, es político. Absolutamente político. ¿Que es oportunista? No, venga, es que si eso fue un asunto que sucedió sucedió desde febrero del año pasado, entonces porque nadie había dicho nada. Y yo cuando arranqué en septiembre a recoger firmas para el tema del cabildo, porque nadie absolutamente dijo nada, y cuando dijimos venga, sumémonos frente a este flagelo del pueblo, porque es que si los políticos no estamos para eso, entonces ¿para qué estamos? Entonces ven que era un asunto que se estaba moviendo, y casi que yo estoy por pensar que una de las estrategias que utilizó el mismo alcalde, es decir, que yo era el candidato de él, para joderme entonces también, porque cuando en realidad el 80% de esta administración, ya sabemos que esas mismas personas que han vivido de la administración municipal, que han querido, que han tenido un empleo, que han pagado por tener un puesto y eso, pues todos esos están donde Juan David en este momento. Entonces, y para nadie es un secreto ese tema. Pues, ya que tocas el tema de la maquinaria de Juan David, que yo creo que tampoco él se atreve a negar que hoy la gran mayoría de la maquinaria está en la campaña de Juan David. No estoy diciendo que Juan David sea una mala persona, es solo el hecho de que no se puede negar que toda la maquinaria está allá, y más con el recibimiento del Partido Verde, del Partido Conservador. Son maquinarias súper fuertes y que en Barbosa colocan secretarios y exigen, no colocan votos por colocarlos. Exacto, es que Alfredo, vení, yo te hago la pregunta. Allá en esa campaña estuvo tu candidato, Graciano, ¿cierto? Graciano estuvo en esa campaña en las elecciones pasadas, llegó allá y no llegó a Transformando Territorio, él prefirió llegar a la campaña de Juan. ¿Vos qué te hace pensar que él no va a terminar haciendo eso al final? Eso, es que lo que yo te decía, como cuando él no se vea como una opción de poder y diga, no, es que a lo bien que si queremos participación toca llegar allá. ¿Cómo estás tan segura que Víctor Graciano no va a hacer eso? No, yo estoy absolutamente seguro de eso, ¿cierto? Que eso no va a pasar. Obviamente estoy hablando de la buena fe, de que eso no va a pasar frente a lo que... ¿Por qué se sale también el de allá? Pues de alguna manera que ve cómo digamos, como ese mismo fenómeno que ocurre cada 4 años, exactamente las mismas con los mismos, y empiezan a llegar allá. Él dice, venga, esto de alguna manera viene cambiando esa situación de alguna manera que tenía Juan hace 4 años, que es totalmente diferente a la de ahora. Entonces, por eso pues, se sale y empezamos a hacer un trabajo absolutamente diferente. Y yo estoy pues seguro de que él no lo va a hacer. Y si por algún caso llegara a suceder, pues yo sería el primero en anunciarlo, y yo no estaría en un proceso, pues porque no sería coherente frente a lo que queremos y frente a lo que planteamos por Barbosa, que es una cosa totalmente diferente a las dinámicas que se están dando. Si eso llegara a suceder, pues yo sería el primero que saldría de ese proceso, sí, absolutamente claro con eso. Y sé que absolutamente todo mi equipo saldría de ese proceso, pero también estoy absolutamente seguro de que esta alianza que está muy fuerte, que viene creciendo, y los principios del médico, pues obviamente no va a estar allá en una campaña, pues cuando nosotros estamos en esta alianza. Ándale, quedó claro. Bueno, otra preguntita que te quiero hacer es el tema del ego. Yo que estuve en la política, a mí me queda súper claro que no hay políticos sin ego. Yo. Ay, hombre, por Dios santo bendito, a vos te gusta tener la razón. Y sigue siendo un ego técnico, pero sigue siendo un ego. ¿Cómo te dio el ego o cómo te afectó personalmente el tener que pasar de ser primero 2 veces concejal, después secretario de despacho y después de eso candidato a la alcaldía por un movimiento que opino yo que era muy firme, era muy sólido, era un movimiento... Pero no ha muerto, ojo. No ha muerto, pero no es el tamaño o la solidez que tenía en ese momento Transformando Territorio. Se ha destilado un poco, pero creo que la sustancia sigue. ¿Cómo te dio a vos personalmente y en tu perspectiva como profesional de tener que bajarte de candidato a la alcaldía a candidato al consejo?
Alfredo, no, para mí, digamos, el tomar un rol diferente dentro del proceso que no sea el de ser candidato, realmente no me afecta, no me afecta. De hecho, yo fui quien toma la decisión porque de aspirar al consejo, es decir, quiero aspirar al consejo frente a este proceso porque considero que tenemos que apoyar también desde todos los ámbitos esto que queremos y que arrancamos a trabajarlo hace 2 años y que en mi orgullo y eso pues realmente no me ha afectado, pues no me afectó para nada en lo absoluto, sigo tranquilo, sigo bien. Me parece que son decisiones que se tienen que tomar si por encima de nuestros egos está Barbosa, porque si fuera un asunto de egos como varios lo tienen en este momento, sería uno de esos mismos candidatos, ¿cierto? Yo realmente sí quiero que Barbosa cambie, que Barbosa tome un rumbo diferente al que lleva en este momento y que esperemos que eso no siga sucediendo, y por eso tomo la decisión de decir, venga, que sea el médico el que tome entonces el liderazgo, y ya hago la invitación incluso a esos otros candidatos que tenemos cosas en común, que tenemos cosas que nos pueden juntar frente a este proceso que queremos para Barbosa y que podemos hacer una gran alianza frente a un Barbosa de oportunidades. ¿Quién, por ejemplo? Por ejemplo, Freddy, por ejemplo, Camilo, por ejemplo, hasta sentarse uno con todos, hasta con el mismo Jaime, a ver el qué piensa frente a este proceso, porque son cosas que tenemos que trabajar y que tenemos que, si queremos cambiar a Barbosa y demostramos que lo queremos hacer, es cómo nos sentamos frente a esas situaciones y cómo las afrontamos. Porque decís eso, incluso el mismo Jaime, vos que... La paz que Jaime... ¿Qué rencilla o qué? No, yo no tengo nada absolutamente con Jaime, sino que el solo hecho de tener una, digamos, esa chapa y ese asunto de decir es que lo está apoyando un exalcalde que es ex convicto porque no robó y estuvo en la cárcel por eso, junto con secretarios y todo el cuento, y estar ahí acompañado por ellos. Claro que ya lo manifestó públicamente que él no lo están acompañando, pero sí es un asunto que realmente que hay que corroborarlo bien para poder decir, venga, estamos más tranquilos frente a eso, porque volvemos a decir, vuelvo y te digo, si queremos ser coherentes con el cuento, pues hay líneas rojas a las cuales no podremos pasar ni llegar, y es entre esas gente que hayan sido condenadas por un tema de corrupción. Pero vos no crees que en cierta medida eso es un tema de doble moral de tu parte, porque vos también hiciste parte de esa administración, vos fuiste uno de los secretarios de esa administración, y hago la claridad de que vos renunciaste a esa administración, pero ¿por qué cuando estabas adentro y viste todos esos tejemanejes y dificultades con el tema de la administración pública, por qué no lo denunciaste? ¿Por qué no tomaste un rol más activo en la denuncia pública de lo que estaba sucediendo? Porque uno como espectador y como ciudadano no puede decir, no sé, marica renunció como para salirse del pedo y para no ensuciarse mucho las manos, pero realmente que uno diga como un control político activo. No, cuando vos estás en el ejercicio público, Alfredo, no quiere decir que porque vos renunciaste ya te salvaste. Eso es absolutamente falso. Cuando vas a hacer las cosas malas y te cogen, uno de los secretarios ya había renunciado y lo metieron a la cárcel. Entonces, no quiere decir eso que es que uno tendría que, hemos dicho que me salí como para no ensuciarme mucho las manos. Es que yo no las ensucié mucho, yo no me las ensucié. Y tengo la... por eso te decía ahorita, es que yo puedo andar por la calle tranquilamente frente a cualquiera y nadie tiene por qué señalarme de eso. Y que es que yo estoy en esa administración, sí hasta voté por esa administración, yo voté por esa administración. Nosotros y muchos y 8.600 personas en este pueblo votamos por eso. Sí, claro. Mi pregunta es, ¿por qué no tomaste una actitud de control político más activa? Y yo entiendo el de, es que yo no tenía pruebas, entonces yo no iba a hacer nada como gran contundente. Pero yo opino que también hay que valorar el poder de la narrativa y la influencia que tiene un candidato a la alcaldía, o en tu caso una persona que tenía un proceso súper largo antes de ser candidato a la alcaldía. Entonces, ¿por qué y que yo honestamente opino que vos tenías legitimidad frente a la comunidad
antes de todo ese proceso, y creo que aún la tienes tal vez un poco más desgastada y más lastimada, pero tenías muchísima legitimidad. ¿Por qué no tomaste un rol más público de oposición a toda esa situación? Pero ¿y por qué crees que no tengo legitimidad? ¿He hecho algún asunto que...? Porque yo opino que la ciudadanía le fastidia al político, y mientras más tiempo seas político, menos legitimidad tienes. Y no es un tema de vos específicamente. Sí. Creo que es todos los políticos. Mientras más tiempo llevan, más se curten y menos legitimidad tienen, porque han hecho muchas promesas y han pasado por muchos procesos en donde no todo el mundo quedó satisfecho, y eso se va volviendo en una bola de nieve, y mientras más pasan los años, como que más enemigos vas creando. Es como el desgaste pues natural frente a eso, pero que es un desgaste que vos lo aumentás o no frente a esa coherencia, ese trabajo que vos puedes llevar dentro de lo público, dentro de lo político, que yo considero que yo no lo he hecho, porque ni he aprovechado esas situaciones políticas o digamos de alguna manera esa posición que se tiene para asuntos, ni siquiera decir que para un empleo, que venga, que es que yo... No, absolutamente nada de eso, porque si alguna cosa tengo yo absolutamente clara es que si yo pretendo vivir de la política, pues seguramente me tendré que digamos, como a acostumbrar salir de lo correcto. Exacto, a salir de lo correcto, y casi que estar de acuerdo con cosas con las que no voy a estar de acuerdo, y de alguna manera ser sumiso a muchas cosas, y ante eso sí no. Pero volvamos otra vez a la pregunta: ¿por qué no tomaste un rol más público, un tema de denuncia un poco más política y no tanto judicial? Frente a las cosas que podrían estar sucediendo mal en esa Mira, es que frente a ese tema, que eso fue cuando nosotros estábamos dentro de la administración, digo, pues, o yo dentro de la administración como secretario, uno no se enteraba de las cosas que hacían. Uno creía que era la mejor administración frente a las cosas que se estaban haciendo. Vos donde ibas se estaba haciendo alguna cosa de esa administración. Entonces, venga, no, casi que están metiendo en mentiras y eso. Y yo renuncié no por eso. Yo renuncié fue porque quería estar en el ejercicio de aspirar a la alcaldía, y yo renuncié el 18 de octubre creo que fue, y creo que al otro día es que pasa lo que pasa. Pero cuando nosotros estábamos en la administración, pues simplemente para nosotros era algo que no era pues cierto, era lo que sucedía. Entonces frente a eso, porque si yo hubiese dado cuenta de ese tipo de cosas, pues obviamente yo hubiese renunciado muchísimo antes frente a eso, porque cosas con las que uno no está de acuerdo ni está con sus principios, pues simplemente no está ahí. Pero vos no crees, y como por darle un poquito más de jale a Zapita, vos no crees que la ciudadanía podría ver eso como incompetencia? Hombre, vos estuviste allá, ¿qué? 2 años y medio. Sí, casi los 3. Casi los 3. Este man estuvo 3 años en esa administración. Estuvo en gabinetes, estuvo dando rendimiento de cuentas en el consejo, y este man no se dio cuenta de nada. Sí, claro, y eso podría ser visto como... Y estaba en una rendición, ¿no?, de cuentas donde llegaba el Contralor General de Antioquia y felicitaba y traía reconocimientos frente a la gran gestión administrativa y financiera que tenía la administración municipal, uno de los mejores municipios, mejor administrados y manejados, certificado por la Contraloría frente a esos procesos que se hacían. La Secretaría de Hacienda como una de las mejores secretarías que habían dentro de ese proceso. Y yo pues dedicado, porque incluso yo nunca entraba pues y no estoy justificando, sino que lo estoy diciendo desde mi labor, yo estaba dedicado netamente al sector agropecuario, al tema de asociatividad, al tema de cómo vinculaba, digamos, algunas instituciones y fundaciones en el tema agropecuario, en el tema con los campesinos y asociativo, pues porque como cosa rara la Secretaría de Agricultura es un asunto casi que de toda la vida, y aún sigue siendo lo mismo, es la secretaría que menos recursos tiene dentro de una alcaldía, es la que menos recursos tiene. Entonces casi que yo era dedicado a cómo empezaba a gestionar y cómo organizaba cosas por otros lados,
porque sabía que por la parte de la administración municipal no había un solo peso. Interesantes esos puntos de vista. Y ya que hablamos como de todo ese historial político y le estamos dando como un repaso al pasado, de todo ese pasado que vos has vivido desde que eras concejal hasta el sol de hoy que vuelves a ser candidato al consejo, que ha sido algo así como alguna historia, anécdota que te hizo a vos darte cuenta de lo compleja y enferma que es la política. ¿Alguna anécdota, ofrecerme en porcentajes de contratos? O decir, llega el contratista a la secretaría de la manera más normal, sin absolutamente ningún morbo, sino tranquilamente decir, venga, secretario, ¿a usted cuánto hay que darle este contrato? Y después, ¿cómo así? Venga, es que para ese entonces, cuando yo estaba en la secretaría, un secretario se ganaba 4 millones de pesos. Y yo, no, venga, es que a mí me llega mi quincena de 2 millones de pesos. Yo no tengo por qué pedirle a usted ni una tajada, ni que pase, me tiene que pasar, no, simplemente hágame el trabajo bien hecho. Entonces, hay uno donde se da cuenta cómo desafortunadamente normalizamos la corrupción y la normalizamos a tal manera de que vos llegas de manera absolutamente tranquila, como si fuera algo absolutamente normal, y me decís, Fran, ¿a vos cuánto es del contrato que acabé de hacer? Eso es una de las cosas que a uno le duele, y además a eso se le suma que es tan normal el asunto que ahorita, yendo al tema de lo que vos me preguntabas ahorita, que es que yo era el candidato del alcalde, pues yo no soy el candidato del alcalde, pero le da a uno tristeza que la gente frente a ese proceso, frente a ese tema, prefieren que vos seas el candidato del que se robó a Barbosa y que estuvo en la cárcel por ladrón al que no hizo nada. Así estamos de jodidos frente a la corrupción, que prefieren al que robó que al que no hizo. Entonces es triste esa situación, pero por eso digamos que eso es de alguna manera también lo que a uno lo anima a decir, venga, empecemos a hacer algo diferente. No sé si sea una utopía, si seamos pues unos soñadores frente a eso. Soñadores sí somos, pero y de alguna manera pues tenemos que hacer realidad pues como esa utopía, empezar a trabajar frente a eso y frente a que no podemos normalizar la corrupción. Es que cuando vos te dicen en la calle, mi hijo, robe pero haga, pues yo como te estoy dando el aval a vos como ciudadano frente a una cosa como esa, ¿cierto? Si vaya a robar, robe poquita. No, venga, es que a mí en mi casa me enseñaron que si yo me robaba 100 pesos y me robaba 1000, estaba haciendo exactamente lo mismo, estoy robando. Fran, ¿vos por qué decís o como, cuáles son tus observaciones de decir que esta administración no hizo nada? O por lo menos tiene el departamento de comunicaciones más perverso del mundo entero, si es que ha hecho. Sí. Porque es que completamente de acuerdo. Sí, y también te lo digo. Por ejemplo, yo me voy para la vereda La Guada, y veo que hay 2 kilómetros más o menos de placa huella. ¿Quién lo hizo? Esta administración. Y yo, ay, jue madre, y esto nunca lo habían dicho. Te vas para La Chorrera, más de 2 kilómetros de placa huella, y quedó hermoso. Ve, y esto, ve, y porque nunca lo han dicho. Pues cosas por decir algo. Y que ahorita tocábamos el tema del Centro Vida. Venga, hijo de madre, es que si hay 7 concejales que no quisieron que se hiciera un Centro Vida, yo como alcalde salgo a los 20 segundos con mi departamento de comunicaciones a sacar un berraco video a decir qué fue lo que se perdió el municipio de Barbosa. 4.000 millones de pesos simplemente porque 7 concejales dijeron que no frente a un asunto que iba a ser un desarrollo para el municipio y algo para los adultos mayores. Y entiendo que la lógica detrás de la decisión era meterle el dedo por el culo al alcalde, porque estamos en elecciones y no hay nada que sea más rentable políticamente
que hacer control político, entre comillas. Y entonces eso es absolutamente la triste. narrativa era: no vamos a endeudar más al municipio, no vamos a aprobar más empréstitos, porque ese man ya no hizo nada. Y ahí creo que también tiene un montón de razones políticas de decir: es que yo sí hago control político. Es que eso no tenía, eso es uno de los errores que, o no sé si mentiras que le estén diciendo, que la gente crea frente a eso, o que les están diciendo es que no era hacer ningún préstamo para el municipio. Pues no había que, digamos, ignorar ningún rubro frente a ese préstamo, porque es que para eso está la estampilla del adulto mayor. La estampilla del adulto mayor para el 30 de junio tenía casi 500 millones de pesos, que es absolutamente claro que por norma de eso solamente se puede utilizar el 70%, porque el 30% es para los centros de bienestar del anciano, que acá tenemos 2, y que eso no se puede tocar. Pero si a vos a casi 500 millones de pesos le quitas el 30 y el otro 70 son para programas, y entre esos el tema del centro vida para pagarlo en 5 años, yo no creo que en 5 años no se pague, cuando en medio año ya había casi 500. Entonces, y era un asunto que lo habían organizado para 5 años. Entonces, una estampilla como esta no va a ser capaz de pagar en 5 años 500 millones de pesos. Eso es absolutamente claro que sí. ¿Vos qué le dirías a esos concejales que se tomaron como ese atrevimiento o esa bandera de negar ese... Que así no se hace política, Alfredo, así no se hace política. Pues la política se hace con altura. Si estamos en un proceso ahorita electoral, en un proceso de campaña, es para que yo trabaje fuertemente para mi candidato. Es que si mi candidato es Alfredo, yo haré todo lo posible por conseguirle votos a Alfredo y por vender tu imagen. Pero a mí, mi imagen, yo no estoy aumentando mi imagen ni vendiéndote a vos como candidato frente al retroceso de un municipio. Es que estamos diciendo que estamos hablando de un centro para los adultos mayores, cuando acá tenemos, creo que es alrededor de 11.000 adultos mayores que se podrían beneficiar de todos los programas que se benefician en este momento. A los adultos mayores les facilitan un espacio en el segundo piso en el CAS, y cada que les da la gana o hay una actividad diferente que necesitan hacerla, a los adultos mayores: no, hoy no pueden hacer la actividad física, hoy no pueden hacer esto, vayas en pata al lado, no sé qué, sabiendo que, diga, ¿cuántos municipios de sexta categoría, municipios que uno dice, venga, es que si los comparamos como el municipio de Barbosa, y tienen un centro de vida, y este municipio no lo tiene simplemente por un asunto no político, sino politiquero, porque no, eso realmente es eso. Puede desconocer la culpabilidad de la administración municipal, porque es que si vos manejas una incompetencia comunicativa sí, durante un total de todo el periodo, hermano, porque yo creo que yo me he cansado de comentar en las publicaciones de la alcaldía: el que dirige el departamento de comunicación es un retrasado mental. Y lo he publicado. Igual yo soy súper grosero, pues, y para nadie es un secreto, pero no me he cansado de publicarlo porque están completamente desconectados de la comunidad. Y creo que también es culpa del alcalde, porque uno al alcalde lo ve escabulléndose para no hablar con nadie. Sí, sacándole el cuerpo absolutamente a todo. Yo le estoy invitando a ese programa al alcalde desde el año pasado. Fue de las primeras personas que invité, porque yo no tengo nada en contra de Augusto. Yo opino que la administración pública es un aparato, un leviatán inmenso, y que si hay errores probablemente no todos son culpas de él. Pero venga, marica, explíquenos es que para eso el alcalde, su administración, explíquenos por qué no se hicieron las cosas, explíquenos. Pero entonces tenés un alcalde que se la pasa encerrado en un escritorio y que no tiene ningún contacto ni comunicación con la ciudadanía. Alfredo, y después de eso le vas a exigir a los concejales que no te pinten a vos como el villano. Alfredo, algo como la biblioteca, hijo de madre, a cualquier alcalde le hubiese sucedido que se le haya caído la biblioteca. Hubiese estado cualquiera. Pero yo como alcalde lo mínimo que hago es inmediatamente salir a decir qué fue lo que sucedió, pero a decirlo públicamente, porque es que yo soy el responsable de una administración y yo tengo que ir a decirlo públicamente. Venga, señores, es que es un asunto con el que no contábamos, ¿cierto? Se cayó una parte de la biblioteca,
ya lo sabíamos desde el día antes, ya habíamos evacuado, ya habíamos hecho todos los protocolos que tienen que ver con la gestión del riesgo, con el tema de separación de áreas. Y sí, señores, se nos cayó la biblioteca, vamos a empezar a trabajar, pero yo nunca jamás he escuchado que haya salido a decir algo como eso, o algo como decir, estamos haciendo tal cosa. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo con vos. Entonces, si me entiendes, yo leí el comunicado de la alcaldía y yo había escuchado un poquito de las sesiones del consejo. A mí me gusta como mantener informadito, y yo sí decía, hombre, la razón es muy obvia. Les aseguro que los concejales que votaron en contra ni siquiera escucharon el proyecto, y si lo escucharon no les importó. Ellos sabían que iban a votar antes de. Pero vos no le puedes echar la culpa al concejal que quiere volver a llegar y que está en campaña por la inoperancia y por el objetivo tan fácil que se volvió el alcalde. Es culpa del alcalde y es culpa de la ciudadanía que votamos por ese alcalde. Yo no voté por él, la verdad, yo voté por usted en las elecciones pasadas, pero es culpa de la ciudadanía que votó por él. Es culpa de los concejales que lo acompañaron, es culpa del departamento de comunicación que él escogió. Entonces a mí me parece muy desagradable de parte del alcalde que salga y se limpie las manos. O es que los concejales están haciendo politiquería. Yo no estoy de acuerdo en ese sentido específico de lo que estamos hablando de ese centro vida, y es porque es que cuando vos estás como concejal, se supone que a vos te apoyó una población y estás ahí gracias al pueblo, es para que vos lleves progreso para el pueblo, ¿cierto? Es que vos en la medida de tus capacidades generes un asunto de desarrollo para el municipio y para que aprovees lo que realmente sí beneficia a un municipio, ¿cierto? Pero yo te coloco un ejemplo, Fran. Hay presupuestos que ya aprobó el consejo y no se han ejecutado. Claro ejemplo, el puente. A eso le siguen aprobando exenciones y le siguen aprobando un montón de chimbadas, y vemos que la alcaldía no ejecuta bien. Entonces yo como concejal que está en elecciones buscando votos, le voy a aprobar más plata para infraestructura a una administración que acaba de tener su secretaria de obras en un juicio político que yo creo que nunca se había visto en Barbosa. El del control, el tema de control, el que le la moción de observación o censura. Ajá, que le iban a hacer a Carolina. Yo creo que eso nunca, por lo menos en el tiempo que yo llevo estudiando la política barboseña, nunca se ha visto. Sí. Entonces, ¿no te parece como? No estoy defendiendo a los concejales porque creo que es una posición Alfredo, pero es que vos no podés ser un concejal conveniente. Si vos sos un concejal objetivo, con cosas que van a beneficiar al municipio, es que representa 500 millones para casi 4.000, frente a un tema donde ya se sabe que la plata está absolutamente segura. Y yo no estoy defendiendo a nadie, yo no estoy defendiendo a la administración, no estoy defendiendo pues a ningún actor, estoy diciendo frente a hechos, a esas poquitas cosas que pueden generar bienestar para una población tan importante como lo son los adultos mayores, y que de alguna manera puede generar desarrollo para el municipio, ¿cómo vos como concejal vas a decir que no? Simplemente que porque el asunto está muy mal en la administración municipal. Es que a vos te llegan con un proyecto de acuerdo donde hay un concepto jurídico de la administración municipal y donde hay un concepto jurídico del consejo, donde te dicen si es viable o no, y vos desde el punto de vista ya social y comunitario y político mirás cuál es el gran beneficio que va a tener eso para una población tan importante como esta. Pues yo lo mínimo que hago, así esté peleando con vos y no esté de acuerdo con vos, si soy un concejal que realmente quiero trabajar por el pueblo, digo que sí, y sigo haciendo mi campaña política para Alfredo, que va a ser mi candidato a la alcaldía. Pues eso no tiene nada que ver una cosa con la otra. La verdad, yo nunca voy a ser candidato a la alcaldía. A mí sáqueme de ahí. Bueno, Fran, avanzando en otro temita que también te quería preguntar y que lo podemos tocar someritamente, es el tema de las aldeas. Yo sé que vos fuiste en gran medida el pionero o uno de los pioneros de ese programa, y que ha tenido muchos tropiezos en el camino. Comenzando porque se demandó el proyecto de acuerdo. Tengo entendido que la demanda no prosperó. El acuerdo.
el acuerdo se demandó, no prosperó, sigue en pie lo de las aldeas. ¿Vos qué opinas? ¿Cómo va ese proceso de las aldeas y para dónde va? Para mí, las aldeas es la metodología de desarrollo local participativo más bonita que puede tener cualquier municipio en este país, y que creo que esto es de los poquiticos, por no decir que el único que lo tiene. Digamos, cómo empezar a trabajar mediante el desarrollo local de manera planificada y participativa frente al progreso de una comunidad, lo tienen las aldeas. ¿Qué es lo que yo he sentido frente a eso? Y es que como tal no hemos dimensionado, ninguna administración ha dimensionado realmente el gran valor que tiene la metodología como tal. No los actores, no los que están ahí, sino la metodología como tal, que tiene que ver con ese desarrollo autónomo basado en la participación y la planificación como tal, de cómo un campesino que no te sabe leer ni escribir, pero que te puede hacer un mapa parlante y te está diciendo a vos cuáles son, en ese mapa que te dibuja mamarrachitos, vos entendés cuáles son sus necesidades y cuál es lo que ese campesino que vive en ese territorio, cómo se lo sueña y cómo lo imagina, y cómo empezar a partir de esa participación, y cómo ese señor planificó en ese mapa donde no escribió, sino que lo que hizo fue dibujos de ese mapa parlante. Cómo yo empiezo a trabajar con base a eso y empiezo a generar desarrollo desde lo local. Una de las cosas demasiado importantes, por ejemplo, que tiene para mí la política pública y que ninguna administración la ha hecho, es cuando se habla dentro del acuerdo municipal, es que las aldeas deben tener un comité técnico. ¿Qué es ese comité técnico? Es un comité de profesionales formulando proyectos y presentándolos a cualquier entidad de cooperación internacional, esos proyectos priorizados para obtener recursos para la ejecución como tal de esos proyectos, para empezar a generar desarrollo. Sino que aquí muchos de los que están de coordinadores de aldea lo que hicieron fue volver esto un asunto político y no un asunto que es lo que significa realmente la metodología de las aldeas, cómo empezar a trabajar en torno a eso, y las administraciones no lo han entendido. Es más, una de las cosas que yo le abono a esta administración desde la Secretaría de Participación Ciudadana, ha sido la única secretaría que por lo menos ha entendido el método y empezó a trabajar, es que creo que ni les cumplió a todos, pero que empezó a trabajar mediante esos proyectos priorizados que tenía cada aldea, a empezar a través del presupuesto participativo a entregar proyectos frente a esos proyectos que se tenían de manera planificada y participativa. Es de lo único que ha hecho frente a las aldeas, pero para mí la metodología como tal es absolutamente ganadora, estratégica y necesaria si lo que queremos empezar es a generar desarrollo local como tal. ¿Y la ves viva en un futuro? ¿La ves activa en un futuro? ¿O crees que es un tema que los políticos van a ir dejando atrás y la van a dejar de implementar? Yo albergo la esperanza de que esos líderes que han sido insistentes y que la han defendido a toda costa, pues la sigan defendiendo y que sigan trabajando con ella, a ver si se llega a una administración donde verdaderamente sí apliquen como tal el acuerdo municipal y sí se aplique como tal la política, que obviamente tiene que tener ajustes, porque es que es una política del 2011, y seguramente porque desde la administración municipal, por ejemplo, ¿cuál es el seguimiento y evaluación que se le ha hecho a la política? Y a ninguna otra política, pero estamos hablando específicamente de estas. Yo sé que no le ha hecho absolutamente nada, y es una obligación hacerle seguimiento y evaluación para mirar cómo esa política se va actualizando como tal, para mirar cuáles son las necesidades reales y actuales como tal de la metodología de aldeas. Pero yo sí quiero seguir albergando la esperanza, y yo soy uno de esos defensores de que ese proceso tiene que seguir hasta que llegue una administración que de verdad sí le dé la importancia y que sí conozca realmente lo que significa la metodología.
Y me imagino que ya cuando, porque es obvio que usted va a llegar al consejo, pues la verdad los votos los tenés. ¿Vas a votar por mí? No sé, convénceme. Pero, ¿cuál, no solamente en ese tema, pero cuál crees que sería tu rol como concejal? Porque si te soy honesto, yo no veo tal vez vos sí, muy bacano, pero yo no veo al doctor Víctor ganando, honestamente. Entonces, ¿cuál crees que sería tu rol como concejal en oposición y cuál crees que sería tu rol como concejal de gobierno? Mira, aquí, y volvemos a lo mismo, casi que muy parecido a lo del tema del centro vida. A mí me parece que, a ver, ¿qué es un consejo? Es la junta administradora, ¿cierto? Como esa mesa directiva que le aprueba algunos asuntos de índole administrativa, del índole administrativo al municipio, no todos, que eso es otra de las cosas que uno también quisiera que la gente supiera, y es que no todo lo que hace el ejecutivo se da cuenta el consejo, o el consejo está enterado de todo ese tema, sino que hay algunas cosas que tendrán que pasar por ahí, ¿cierto? Cosas tan importantes, por ejemplo, como un presupuesto. No, es que si el consejo no lo aprueba, entonces se hace por decreto. Pero para mí, asuntos absolutamente importantes en los que el consejo tiene que ser gran protagonista es, por ejemplo, el ordenamiento territorial. ¿Qué va a pasar con el ordenamiento territorial? ¿Qué es el ordenamiento territorial? No todo el mundo... El ordenamiento territorial no es que el concejal vaya a decirle al secretario de planeación que cómo va la licencia de Julanito de tal, que es que no se le han dado. Eso no es ordenamiento territorial. El ordenamiento territorial es como yo visiono mi territorio, cuál es el modelo de desarrollo económico que voy a tener para mi territorio, para mi municipio, cómo está estratégicamente mi municipio ubicado dentro de ciertas zonas frente a la región y cuáles son las potencialidades que puedo tener para generar ese desarrollo económico y empezar a trabajar realmente por un Barbosa de oportunidades, como se llama el programa de gobierno que tenemos. Y es, bueno, ¿qué queremos? Queremos convertir a Barbosa en un potencial turístico. Listo, me parece muy bien. Y no se puede, y cuando nosotros hablamos que tenemos que volver en una potencia turística, no es un programa de gobierno de un plan de desarrollo, no, venga, es como ese tema de un plan de desarrollo turístico municipal lo articulamos a un plan básico de ordenamiento territorial para que se vuelva un instrumento más de la planificación y del desarrollo turístico, ¿cierto? Cuando hablamos es que queremos que... A mí me parece muy interesante cuando se habla del tema de planeación y hay algo que a mí me genera mucha duda, es si nosotros como municipio cambiamos nuestro sistema de planeación y decimos listo, ya no vamos más para arriba, vamos para los lados. Me refiero, no más licitaciones o autorizaciones de edificios altos en todo el centro del hijueputa pueblo, sino que vamos a abrirnos y vamos a hacer un poco más de extensión hacia el Latillo y hacia la Vega que queda en la playita. ¿Cómo vamos a hacer para descomprimir la zona que ya está comprimida? El tema más importante son los servicios públicos, ¿cierto? Y cuando habla de servicios públicos es específicamente el agua. ¿Cuál es la disponibilidad de agua que yo tengo dentro de esa zona que que va a ser una zona de expansión urbana? Y un tema de alcantarillado, pues, ¿cierto? De cómo, primero que si tengo agua y segundo, cuál va a ser la destinación de esas aguas servidas frente a esos son los dos casi que determinantes para yo decir voy a empezar a trabajar en una zona de expansión urbana. El plan básico de ordenamiento territorial que tenemos actualmente tiene unas zonas de expansión urbana lenta donde se supone que donde se van a construir alrededor ya se me olvidaron, creo que fueron como 16.000 viviendas o 14.000 viviendas nuevas en expansión urbana, pero acá no nos interesa eso, acá lo que nos interesa, a ver, ¿por qué no les interesa? Porque a los constructores... Porque el gremio de constructores en Barbosa es muy poderoso. Exacto, no, y más que por ser muy poderoso es porque obviamente si yo me voy a hacer un barrio nuevo, una zona de expansión urbana, tengo que hacer urbanismo. ¿Qué es el urbanismo? Entonces tengo que hacer calles, primero tengo que hacer un alcantarillado, segundo tengo que empezar a hacer vías, segundo tengo que empezar a hacer unos amoblamientos y unas zonas de espacio público verde efectivo, entonces
tienen que haber unos parques infantiles, tienen que haber unas zonas comunes. Entonces eso al constructor no le genera ganancia. Que no le interesa. Exacto, que no le interesa, y unas compensaciones que no la va a hacer. Entonces es mucho mejor inflar el precio de una casa o comprar una casa mediante un precio especulativo, no de valor real, una casa vieja que tiene 300, 400, 500 metros cuadrados para ya hacer 15, 20 apartamentos vino tinto, o bueno, de cualquier color, y empezar, porque eso me sale mucho más barato, que hacer un control. Entonces, ¿qué pasa entonces con lo que vos decías ahorita? Entonces, esto se va a volver como unos túneles donde no va a haber ninguna... sabaneta. Exacto. Cosas tan importantes como el patrimonio cultural, ¿qué va a pasar con él? El patrimonio cultural es un determinante dentro del ordenamiento territorial. Entonces, a mí me da tristeza y sinceramente me desilusiona demasiado que se genere una discusión, porque incluso un concejal lo hizo hace poco, cuando empezó a darle, digamos, de alguna manera, de qué hablar al tema de que si se tumbaba la Casa de la Cultura, si hacía una nueva, se dejaba. Yo decía, venga, es que como un municipio como La Estrella, que tenía la casa consistorial que apenas tenía 100 años, le metieron 20.000 millones de pesos para recuperarla. La Casa de la Cultura, que tiene más de 200, casi que tiene más que lo que tiene la fundación del municipio, que fue el primer cantón militar que hubo en el norte del Valle de la Aburrá, que era el cantón militar de Copacabana, Girardota Barbosa, que además que ha tenido de todo. Que fue la alcaldía. Que fue el convento, que fue un colegio, que se la han robado de a poquitos todas las administraciones y han incumplido la norma, porque es que ahí no tendría por qué haber una cárcel, es que eso hacía parte de la Casa de la Cultura. Detrás no tendría por qué estar la urbanización La Florida, es que eso hacía parte de la Casa de la Cultura. Entonces, el área metropolitana no tendría por qué haber hecho un auditorio ahí, porque es que estaba dañando una estructura de más de 200 años. Nosotros tenemos mucha más historia que contar que cualquier municipio de aquí del área metropolitana frente a esa memoria histórica que tenemos. Y cómo yo voy a decir que si tumbamos la Casa de la Cultura o si la reorganizamos, ¿qué es que vale un platal? Sí, claro, es que si nosotros queremos conservar el patrimonio histórico y queremos conservar nuestra memoria histórica, cuesta, pero no es un gran potencial turístico. Venir a contar todo eso, venir a contar que es que el verdadero fundador de Barbosa no fue Diego Fernández Barbosa, sino Gabriel Muñoz, que fue el que arrancó, que era el papá de Pascuala Muñoz, porque es que cuando hablamos de Pascuala Muñoz hablamos como si fuera una persona que se ha aparecido aquí de manera espontánea. No, es que hay una cosa detrás de eso que realmente lo que ha sucedido. Entonces, sí le da uno tristeza muchas cosas que uno dijera, hombre, no tiene por qué tener discusión o prestarse a la discusión, que algo tan importante como es el patrimonio histórico, que no tenemos ya nada. Es que tenemos la Casa de la Cultura, la biblioteca, tenemos... es más, yo soy hasta más llevadero con el tema de la biblioteca, porque la biblioteca tiene 50 años. Pero tenemos una casa que es de un privado que es casi igual o más vieja que la Casa de la Cultura, que es la de Pascuala Muñoz, o la de Gabriel Muñoz más bien. Cosas tan importantes para contar, para tener, digamos, como todo ese recuento histórico y de patrimonio cultural, que tiene mucho turismo, absolutamente mucho turismo, pero que simplemente no le prestamos atención a ese tipo de cosas. No sé por qué. Pero es por la misma ignorancia, pues, y por el mismo desconocimiento. Pero a mí el desconocimiento y la ignorancia no me puede volver soberbio y arrogante. A mí lo que me genera una contrariedad con el tema del patrimonio es que si no tomamos acciones rápidas, le estamos acortando las capacidades de competitividad a los jóvenes del municipio en comparación con los de otros municipios. ¿Por qué? Porque es que, por ejemplo, vos miras un edificio como la Torre Social. Por ejemplo, yo cuando estuve en el SENA me tocó ver clases en la Torre Social. Equipos viejos, dañados, que no funcionaban. La Casa de la Cultura, lo mismo, equipos viejos, dañados, que funcionan a medias. Y vos vas a Medellín y ves una torre educativa o es el SENA de Medellín
Y claramente el que sea que se capacite allá va a ser el mejor capacitado que el que se capacite acá. Total. Cualquier persona que estudie en la Débora Arango, música, teatro, lo que sea, va a ser mucho más capacitado que la persona que hace artes acá. ¿Por qué? Porque hay más recursos, hay más tecnología, hay más innovación. Entonces a mí lo que me preocupa un poco con el tema del patrimonio es, hombre, si no tomamos acciones rápidas y nos perdemos en el debate de qué vamos a hacer, con qué plata, cuándo, cómo, le estamos quitando oportunidades de desarrollo intelectual a toda una generación. Porque te lo digo yo, Frank, yo hoy en día vivo de las cosas que eran mis hobbies cuando pelado. A mí me gustaba el inglés, me gustaba escribir, me gustaba un montón de cosas que hoy en día son mi empleo. Me gustaban los computadores, y hoy en día ese es mi empleo. Entonces le estamos privando un montón de desarrollo interpersonal a los muchachos de esta generación por perdernos en un debate de, hombre, lo tumbamos, no lo tumbamos, cómo vamos a conservar la memoria histórica, y que es válido. Pero si nos perdemos en ese debate, hombre, entonces, ejemplo, el INDE, que dicen, o construimos una nueva sede deportiva o renovamos la que hay, y eso es otro debate muy parecido al de la Casa de la Cultura. Hombre, sea lo que vayan a hacer, pero háganlo rápido, porque es que estamos quitando las oportunidades de desarrollo y tecnificación a la nueva generación. Y a mí eso es lo que me pone como un poquito incómodo. Digo, como estos hippies y hueputas no entienden que tenemos que darles un espacio innovador a los jóvenes. ¿De qué sirve recordar a doña Pascuala si la generación que viene no tiene donde practicar música? Pero es que eso es parte de la memoria histórica, pues. Y cuando yo te digo de que el patrimonio cultural, que es eso que estamos hablando, es un determinante en la planificación, es también como esos jóvenes, mientras que estamos en una discusión disque jurídica frente a si eso es un patrimonio o no, cuando uno pues lo que ve es que realmente la parte jurídica no tiene absolutamente ningún conocimiento de la norma frente al patrimonio. Es mientras estamos en esa discusión, ¿por qué no se organiza para que en esos mismos espacios, que además son de memoria histórica, también podamos hacer ese tipo de cosas que vos estás diciendo, de cómo se forma, de cómo se capacita al joven, de cómo puede trabajar y hacer procesos ahí dentro de esos mismos espacios en los cuales estamos ahorita, porque es que ni eso, ni lo uno, ni lo otro, ni hay espacio ni hay plata, es que o no hay ni siquiera, no es un tema de plata, porque seguramente el municipio no tendrá, pero si por lo menos se ponen de acuerdo para decir es que presentémosle un proyecto, no sé, al ministerio, vuelvo al mismo tema, porque cómo la estrella le invirtieron 20 mil millones de pesos a la casa consistorial que tenía 100 años, pues cosas tan importantes como esas. A mí me parece que es un debate complejo y que no se debe simplificar. Es que no lo hagamos, o la plata hay que gastarla porque es el pasado barboseño. Porque para mí sí es muy... Pero no es el pasado, es nuestro patrimonio y es nuestra memoria histórica. Sí, yo no estoy negando eso, Frank, pero para mí es muy desesperante ver que cuando vos hablas con algún profesor o algún estudiante de la Casa de la Cultura, ellos lo último que le pasa por la mente es, ¿eso es patrimonio o no? A ellos lo que les pasa por la mente es, hay humedad dañándome los instrumentos. Hay ciertas partes de la Casa de la Cultura a las que usted no puede entrar ni debe entrar porque están en zona de riesgo. Hay instrumentos que están en esas zonas de riesgos y equipos que están en esas zonas de riesgos que si sucede algo como lo que sucedió en la alcaldía, en la biblioteca, ojalá no, se van a dañar todos los equipos, como se dañaron muchos del contenido bibliográfico que está en la biblioteca. Y me imagino que por el tema de humedad se va a empezar a filtrar agua cuando llueva, y también van a haber daños en el tema del archivo histórico que queda abajo de la biblioteca. Entonces, por perdernos en un debate de es patrimonio o no es patrimonio, no estamos haciendo nada. Es que no tendría por qué ser debate. Simplemente es... Frank, y ya como para cerrar, porque creo que ya también está tardecito y este streaming empezó un poco tarde por temas de la vida. Hagamos una actividad acá que he hecho con todo el mundo, y es preguntarle cuál es su opinión personal de todos los candidatos que hay en estos momentos. Empecemos por una que viene el viernes, acá, que yo nunca la he escuchado, nunca he hablado con ella, Marcela Restrepo.
¿Qué opinas de Marcela? Marcela Restrepo, incluso nosotros hace poco más de 2 años también la invitamos a que hiciera parte del proceso, estuvo incluso un tiempo haciendo parte del proceso, pues se salió pues ya por motivos personales y profesionales pues de trabajo y todo el cuento. Es una persona que ha tenido digamos puestos públicos importantes, pero que en últimas digamos ese trabajo político y ese proceso como tal y esa trayectoria política es más un legado de su difunto padre. ¿Quién es el difunto padre de Marcela? Era don Alirio Restrepo, que fue muchos años concejal, fue uno de los líderes políticos acá, creo que del Partido Liberal, y ya después fue uno de los que empezó, creo que fue el que trajo el partido de la U acá al municipio de Barbosa, y fue un líder durante todos esos tiempos, pues hasta que pudo, pues hasta que quiso estar dentro del proceso. Y el desarrollo de ella como profesional, tengo entendido que ella fue incluso alcalde encargada una vez. El desarrollo de ella como profesional, ¿cómo lo has visto? ¿O qué opinas de ella? No en ese tema político electoral, sino en el desarrollo técnico de su labor como profesional. Bien, ella fue la que estuvo el último año en el 2019. Ella estuvo en todo el 2019 como alcaldesa acá en el municipio. Pues no, digamos que en últimas ella lo que hizo fue administrar como tal y darle terminación y ejecución a algunos proyectos como tal, porque realmente pues mira, llega una alcaldía absolutamente despelotada que ya había pasado como por otros 2 o 3 alcaldes encargados que habían estado antes. Entonces realmente lo que llega es a tratar como de organizar la casa y hacer pues digamos como lo que está a su alcance durante un año, pues que realmente es muy poco. Y de ese balance de ese año, ¿podemos decir que es una persona competente o qué opinas vos? Sí, yo considero que sí. Sí, no conociendo mucho, porque realmente yo todo ese año estuve en campaña recogiendo firmas y después entonces, y además muy aislado pues como de la administración pues como tal. El segundo me quedé, tenés cierto picantico cuando hablas de él, Jaime Vanegas. No, a mí pues no es que tenga nada en contra de Jaime, sino que Jaime a veces de manera muy no sé, como muy chabacana, pues empieza a hacer sus afirmaciones y sus analogías que hace frente a algunos candidatos y que muchas veces pues no es cierto. Por ejemplo, lo que decían estos días no es de mí, pero para mí Jaime ha sido una persona que, a pesar de alguna resistencia que ha tenido más frente digamos como a la clase política y eso, porque es más desde eso, ha sido una persona que ha sido insistente frente al proceso, que ha hecho su trabajo solo y que tiene un trabajo, ¿sí? Porque es que Jaime ya lleva 3 campañas como tal y ha hecho... Esa es la cuarta, ¿cierto? No, esa es la tercera. Su tercera campaña. Y donde ha estado, pues, él no ha estado con nadie de la clase política, pues, porque, como te digo, ha estado en un asunto, pues, ahorita que lo está acompañando el exalcalde, pero él como tal, todo lo que ha hecho, lo ha hecho solo y a pulso. Entonces, a eso hay que reconocérselo. Yo creo que la candidatura más grande hoy en día, Juan David Rojas. Juan, yo tuve la oportunidad de ser concejal con él 4 años. Para mí una excelente persona, sino que de alguna manera se dejó invadir frente a, digamos como frente a ese, yo no sé si decirlo fenómeno, porque para mí no es un fenómeno, porque es algo exactamente igual que pasa cada 4 años. Entonces, ¿cómo se deja? El mismo salón social siempre. Exacto, eso. Entonces, ¿cómo se deja invadir, digamos, como de esa nube y de ese asunto, y de cual pues uno espera realmente que salga bien librado pues como de todas esas situaciones? Y que si de pronto llega a ser el alcalde,
no vaya a ser que a los 3 meses sea el peor alcalde para esos que fueron los que lo ayudaron y lo subieron frente a... Una pregunta ya de manera pragmática, y vos como una persona que vive la política, y yo sé que lo que los políticos dicen en el micrófono es muy distinto a sus opiniones privadas. ¿Vos de manera pragmática crees que hay alguien en Barbosa que pueda ser alcalde y gane la competencia de la alcaldía sin recibir todo ese montón de estructuras que por mucho que le molesten a uno tienen votos? Sí, claro, tienen sus seguidores y pues digamos que de alguna manera por eso es que se vuelven atractivos para ese que es candidato, ¿cierto? Pero entonces volvemos, cuando yo ahorita te hablaba de esas líneas rojas, venga, ¿hasta qué punto yo cedo pues frente a ese proceso? Pues ¿hasta qué punto puedo yo decir es que sí te voy a aceptar dentro de una campaña? ¿Y cuál sería el punto que vos dirías es el punto límite? O sea, si yo y Fran Esteban estuviera en la posición de Juan, que es el que quedó en segundo en las votaciones en la elección anterior, la campaña que uno va creciendo más rápido, que tiene un buen apoyo nacional, vos si fueras Juan en ese contexto, ¿vos qué harías con todo ese montón de organizaciones que se quieren sumar porque saben que vos sos una opción de poder, pero que claramente no vienen con las mejores intenciones? Cosas como las que, venga, si vamos a hacer un trabajo, hagámoslo pues trabajando duro, pero no haciendo, por decir algo, ¿cómo va a ser que pues cojan a un líder en una vereda o algo, venga que es que le voy a dar 500,000, le voy a dar 1,000,000 de pesos para que me haga campaña, o venga que es que dentro de 15 días es mi día de inscripciones, entonces me voy a mandar a esos presidentes de Junta de Acción Comunal que están en mi campaña a que vayan casa a casa a llevarle los pasajes a las veredas, a la vereda a la familia para que vaya y vuelva a inscripciones? Son métodos que pues para mí no hablan muy bien de una campaña que yo digo, venga, hagamos las cosas diferentes. Bueno, te querés meter, vos sos el típico de toda la vida, pero venga pues, tiene la capacidad de decir, venga, es que podemos ver el asunto diferente, venga pues hagámoslo diferente, pero no hagamos exactamente la misma dinámica de cada 4 años y con exactamente los mismos. Entonces, cuando nosotros decimos, una de las cosas que yo siempre digo y que seguramente por eso frente a esos personajes de la administración pues no gustó mucho. ¿Qué buscan ellos? Es poder tener la posibilidad, entre comillas, de poder volver a tener un empleo, ojalá durante otros 4 o 3 años, porque seguramente el último año se van a ir con del otro a buscar a otro candidato, ¿cierto? Y cuando yo digo es que es increíble, porque eso es cierto, pues por eso estamos en un municipio de 5ª categoría, de cada 100 pesos que vos y yo damos de impuestos, que pagamos de impuestos, ¿cómo va a ser posible que 82 pesos de esos 100 se vayan para un funcionamiento? Pues que para burocracia, para pagar a 174, y estoy hablando solo de vinculados, no estoy hablando de los contratistas, porque ese es otro gasto. Entonces, ¿cómo va a ser que el 82% se me vaya en funcionamiento, que solamente me queden 18 pesos, que de esos 18 pesos 9 los tengo que pagar en deuda pública porque las anteriores alcaldías que jodieron al pueblo dejaron esa deudita, entonces tengo que pagar, entonces no me quedan sino 9 pesos para inversión, y resulta que no me los gasto en inversión, sino que parte de esos contratistas que están en esos 9 pesos, pues sale de ahí la plata. Entonces, ¿cuánto me queda para invertir en un municipio? En un municipio que tiene 56 veredas, 10 aldeas rurales, que tiene un casco urbano, que tiene 10 centros poblados, que tiene casi 200 kilómetros de carreteras. Vos siendo Juan, y te llega, y voy a colocar un claro ejemplo porque lo conozco y lo viví en carne propia, el Partido Verde que se le sumó esta semana a la campaña de Juan. El Partido Verde es un partido que llega exigiendo secretarías, aunque no lo digan, pero por debajo siempre llegan exigiendo secretarías, llegan exigiendo participación y colocan 1.200 votos o 1.000 votos. ¿Vos cómo le decís que no a esa gente? Alfredo, es que si vos y yo empezamos a hacer campaña, yo como te voy a ofrecer cosas si yo no tengo nada. Pues estoy partiendo de qué te estoy ofreciendo. Pues si vos y yo empezamos a hacer campaña y empezamos a hacer un equipo de trabajo,
empecemos a hacer trabajo, pero es que ¿cómo te voy a ofrecer lo que yo no tengo? Pues eso no tiene sentido y eso, vos tenés razón, eso es lo que aplican y hasta compran el puesto y todo el cuento y eso, ¿cierto? Pero ¿cómo yo te ofrezco lo que no tengo? ¿Cierto? Venga, ¿por qué no trabajamos? Trabajemos en equipo y si ganamos y si vos tenés la idoneidad para, como sos parte de mi equipo y tenés el perfil para estar en X o Y secretaría o X Y dependencia, venga que es que vamos a hacer un trabajo juntos para que demostremos que se puede hacer un cambio, pero no bajo esas dinámicas que se utilizan. ¿Y cómo estás seguro que él no está utilizando como esa lógica de venga, vamos a hacer un trabajo juntos, un poco más transparente? Ah, no, usted fue el que dijo, no seas huevón, que el Partido Verde, es el que está pidiendo secretaría. A esa gente no le importa. Y lo digo yo que estuve en debates internos en ese partido y me imagino que todos al fin de cuentas deben tener personas muy bien intencionadas, que incluso muchas de esas personas terminaron en tu campaña y se pudieron salir del verde e irse para tu campaña. Hoy en día son candidatos al consejo en tu campaña y que son personas que uno ve bien intencionadas, con buen deseo, con transparencia, con iniciativa de transparencia. Pero al fin de cuentas los que están en la dirección municipal y los que tienen el amigo senador y tal cosa son los mismos de siempre. Entonces para mí es muy complejo juzgar al candidato por buscar votos. ¿Sí me entiendes? Sí, porque cada quien busca su forma. No estoy apoyando a Juan, yo te entiendo. Ni lo estoy librando en limpio. Sí, claro. Pero y yo también hablé con esto, por ejemplo, de Freddy el día que estuvo acá y hombre, ¿y vos cómo vas a decirle a esa gente? No, es que usted es un corrupto y la verdad usted es una muy mala imagen, pero y no me importan los 1000 votos que usted vaya a traer. ¿Vos cómo decís eso? Al fin de cuentas uno se toma esa libertad o ese poder de decir, hombre, es que allá están todos los malos cuando toda esa gente no me está apoyando a mí. Y ahí es que no tiene como esa superioridad moral. ¿O vos qué opinás? Es que, por ejemplo, las veces que yo me he sentado a conversar con los que queremos, de los que pensamos igual frente al municipio, y yo digo, venga, es que cuando yo empiezo a dividir y voy a hablar de, por ejemplo, hablemos por ejemplo de esa campaña, supongamos que en Barbosa tiene 100 votos, ¿cierto? Y que él va a trabajar demasiado y va a obtener 25 votos, ¿cierto? Y que 25 votos, y que hay alrededor de 80 o 75 votos que tienen otras opciones diferentes que se van a repartir y se van a dividir, y que obviamente este político va a ser el que va a marcar la diferencia. Entonces, por eso es que siempre mi invitación es sentémonos frente a lo que no tenemos en común para que seamos muchos más los que podamos empezar a trabajar de manera para que la coalición de los honestos sea tan grande que los deshonestos no puedan partir esos votos. Pero no, a ver, porque decir deshonestos también me parece que es un asunto muy duro. Pues yo no puedo decir que las personas que allá son deshonestas, sino que son personas que tienen una dinámica de trabajo que realmente salen absorbiendo el municipio de tal manera que es lo que viene sucediendo ahora. Es que, vuelvo a lo mismo, como que cada 100 pesos que vos y yo y 55.000 barboseños pagamos, 82 se van para un funcionamiento, ¿cierto? Porque es que, yo quiero trabajar en la alcaldía, es que, pero es que usted no le pagan. Si yo me pongo en estas, a mí me tocó mucho en el Partido Verde que yo hablaba con León y con Julio, pero marica, las cosas claramente están mal, ustedes porque no dicen nada. No, es que ya me sentaron y que si me pongo a hablar mucho me van a echar a tal y tal persona que tengan tal y tal secretaría. Eso es uno de los grandes. Cuando yo fui concejal, 2 periodos, esa es una de las grandes, digamos, como de mi gran tranquilidad frente a eso, porque yo no dejé caer nunca en ese juego de tener personas trabajando, sino que si yo quiero ser autónomo y tomar decisiones frente a lo que queremos para el municipio, uno no tiene por qué tener una cosa. Es que los concejales no es para eso, es para que realmente sí empecemos a trabajar por Barbosa. Pasando a otros candidatos, hombre, para que no le tenemos más mierda a Juan David. Javier Franco.
Javier Franco, una persona que sabe mucho de lo público, tiene demasiado conocimiento de lo público. Para mí me podría atrever a decir que es uno de los candidatos que más sabe de lo público y que es de los que tiene el municipio en su cabeza de qué se puede hacer y qué no se puede hacer, sino que yo sabía que venía un pero. Cuando vos decís que cuando vos estás dentro de la dinámica política y cuando usas algunas formas y cuando tenés una personalidad, por ejemplo, como la de Javier, que es perversa. ¿Por qué? Porque es una persona antipática, es una persona que no sé si sea un asunto de soberbia o eso, pero es el man. Claro que vos te sentás a conversar con él y él es bien y eso, pero él como tal no genera una empatía con las personas. Entonces, para mí, parte del desgaste y la resistencia también de alguna manera es eso. Pero uno de los que tenga su municipio en la cabeza y que sabe qué es lo que se tiene que hacer es él. O sea, que es un cretino con mucho conocimiento. No sé qué significa cretino, entonces más bien no digo nada. Pero cabe en la descripción. Freddy Correa. Freddy Correa, una persona bien que no tiene mucho conocimiento de lo público, por no decir que nada, de absolutamente nada de lo público, que es una persona que, digamos, la convencieron de que empezara a trabajar frente a algo diferente, frente a una propuesta diferente, y que pues aceptó ese tema, pero que de alguna manera ese asunto tecnócrata de decir es que el primer error que yo no estoy de acuerdo, venga, es que si usted se lanzó a una campaña política, Alfredo, usted es político. Pues yo no puedo decir que yo no soy político si estoy de candidato. Pues, no, es que yo no soy político. Bueno, y entonces. Usted está buscando votos, eso es un político. Sí, para mí eso es como que no soy político, obviamente soy político. Entonces, para mí es es un proyecto muy bacano frente a eso, pero que me parece que debe de abrirse más a escuchar frente a lo que, si lo que queremos es trabajar, ¿por qué no nos juntamos? Sino un asunto de decir es que todo el que está a mi alrededor no es honesto y yo soy el único honesto. Entonces, no, eso no es, pues no el asunto no es así. ¿Y lo ves como una opción de poder? ¿A quién? A Freddy. No, considero que no. Y de hecho casi que creo que él piensa lo mismo. Honestamente yo veo con más votos hasta Camilo Tobón. Veo posiblemente sacando más votos Camilo Tobón que Freddy Correa. Sí, porque Camilo es el más populoso y el más escandaloso. ¿Qué opinas de Camilo? Ya venga, entremos a ese personajote. Camilo es para mí una persona, parece como si fuera como un culicagado resabiado, no sé, como una persona que yo me he sentado a conversar con Camilo varias veces, me siento a conversar media hora y me insulta una. Pero yo le digo, bueno, cuando termine de insultarme, listo. Listo, hágale pues, ya me insultó, venga, sentémonos a trabajar y a decir, vuelvo otra vez a ser existente frente a lo que tenemos en común, no frente a nuestras diferencias. Es una persona que de alguna manera ha captado un público frente a denuncias, y a mí me parece que algunas denuncias de esas importantes, pero sino que él, por ejemplo, él se deja llevar muchas veces por la emoción y le faltan argumentos frente a sus denuncias, y eso hace que pierda seriedad. Para mí, cosas de las que me ha parecido importantes, que siempre le ha dado madera y que ojalá le siga dando, el tema del puente, el tema de la estación. Camilo casi que es uno de los que se ha echado al hombro ese asunto, y me parece muy bien. Es que hay que pero hágalo con argumentos, ¿cierto? Con un asunto no solamente de hacerse ver o hacerse escuchar, sino que venga, un asunto con argumentado, sustentado, pues que realmente sí
le dé esa seriedad, esa rigurosidad investigativa. Exacto, denuncias, que tiene que ver cosas tan importantes como esas. Creo que no me falta ninguno. Ya el señor Víctor Graciano. Víctor, una persona que tuvo la oportunidad de ser concejal, una persona que tiene una muy buena aceptación dentro del municipio, que considero que tiene que aprender más sobre lo público, y en eso estamos trabajando, y él está trabajando muy fuerte en ese tema, y que estamos ahí pues digamos saliendo todos los días, conociendo el territorio, hablando sobre las realidades que tenemos, sobre esas potencialidades, sobre esas oportunidades que tiene el municipio, y ahí trabajándolo pues con todo. ¿Quién nos falta? No, creo que ninguno, ¿sí o qué? Ninguno. Sí, ya. Fran, muchísimas gracias, hombre, por tu tiempo, honestamente. Muchas gracias por ser de los primeros políticos que se midió a venir acá y como a creer en ese proyecto. La verdad, el proyecto ha crecido mucho. Sí, muy bacán. La gente que nos ve ha crecido mucho, y creo que eso también tiene que ver con que la gente vea esto como un espacio neutro, legítimo y cómodo para venir a hablar de sus opiniones. Y pues la verdad te quería como agradecer por al principio tenerme esa fe, y también cuando hice anteriormente con Paca, que era un poquito más teatral y más cómico, también te prestaste con pasas buenas. Sí, ya me acuerdo. Esos días estaba viendo. Yo sí me presto es para cualquier cosa. Entonces, no, la verdad, muchas gracias, hermano, y porque al fin de cuentas ese fue el inicio de este proceso. Hacer esa huevonada fue el inicio de este proceso. Algo que quieras decir antes de que terminemos la transmisión, que quieras como terminar para decir, dale. No, Alfredo, pues lo primero es felicitarte, digamos, por este espacio, porque es realmente eso, aunque digamos al principio no, es que eso es para ir a darle madera, o eso es para ir a, digamos, como de alguna manera a ridiculizar a las personas, que no sé qué. Me parece que hoy realmente me sentí demasiado bien, y conversando los asuntos de manera tranquila y de manera abierta y sincera. Me parece muy bacano este tipo de espacios, y que la gente escuche realmente pues a los que venimos acá de alguna manera a plantear nuestras propuestas y frente a lo que pensamos que puede ser lo mejor para el municipio. Entonces me parece muy bacano estos espacios. Felicitaciones, y las veces que me invites aquí estamos. Y no, y a los que nos escuchen, a los que nos ven en términos generales, es que empecemos a ser muy conscientes frente a lo que queremos para el municipio, que seamos absolutamente rigurosos en quiénes están dentro de las campañas, quiénes son esas personas que acompañan cada uno de los procesos, que consultemos esos programas de gobierno que ya son públicos y que por ahí ya los estamos entregando, pero sobre todo para mí muy importante es que revisemos esas hojas de vida de los candidatos y quiénes son los que están detrás de esas candidaturas y detrás de esas campañas, porque de alguna manera es lo que determina como tal el desarrollo y el progreso de nuestro municipio. Fran, muchísimas gracias por tu tiempo y gracias a todos, muchachos, muchísimas gracias en el streaming. Ya, fue puta. A los que están ahí en estos momentos. Información parroquial: el día viernes vamos a tener a la señora Marcela Restrepo, y el día lunes de la otra semana vamos a tener al señor alcalde Augusto Gallego. Por fin lo convencimos de que venga acá al programa, entonces va a venir el lunes de la otra semana. Muy pendientes ahí de la transmisión, como para que hagan sus preguntas. Igual para eso el chat está abierto. Y el 19 de agosto vamos a tener un bingo para recoger fondos para la campaña. Aprovecha, hermano, y haga su pauta publicitaria. Yo también voy a hacer mi pauta publicitaria. Vamos a montar una tienda virtual en Barbosalandia. Vamos a hacer productos personalizados. Vamos a hacer camisas, gorras, pantalonetas, vasos, pocillos cerveceros, con el diseño que ustedes quieran, el color que ustedes quieran, y si es urbano, entrega gratuita el mismo día. Entonces pendiente ahí para que entren al enlace de WhatsApp, puedan ver como la galería de todos los productos que vamos a tener. Y muchísimas gracias por prestarnos su tiempo, y espero que eso sea un lugar donde se sientan informados y se sientan incluidos. Chao a todos, los amo. Besos.